Aquí culmina el tercer juicio religioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue ante el concilio. Ahora, ¿qué ha sucedido con Judas? ¿Qué pasó con él? Judas lo ha vendido por 30 piezas de plata. Le han dado el dinero. Ahora, ¿qué pasó con Judas después de que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como vamos a ver a continuación, Judas se va a suicidar al ver que Jesús fue condenado a muerte. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo presenta el arrepentimiento de Judas. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y como vamos a ver más adelante, el mismo Mateo presenta el suicidio de Judas tras la condena del Sanedrín y antes del decreto final de Pilato. Bueno, así es como lo vamos a abordar. Judas se llenó de remordimiento cuando vio que Jesús había sido condenado a muerte y llevado atado ante Pilato. A lo mejor Judas originalmente pensó que Jesús escaparía de los enemigos, como lo había hecho en ocasiones anteriores. Como si pudiera eliminar su propia culpa por traicionar a Jesús, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Al ver a Jesús condenado, como dice ahí el verso 3, viendo que era condenado, Judas reconoció que había pecado al entregar sangre inocente. En el versículo 3 nos dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ahora quiero que leamos este versículo 3 en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas no dice devolvió arrepentido. Mire cómo lo expresa. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. La Reina Valera dice que se arrepintió. La Biblia de las Américas dice que sintió remordimiento. Ahora, leámoslo también en esta otra versión. La Biblia en lenguaje sencillo dice, cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Y en la versión de la palabra de Dios para todos está este versículo expresado de esta manera. Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Sintió pesar por lo que había hecho. Recordemos que el Nuevo Testamento, cuando los escritores lo pusieron por escrito, no lo escribieron en español. Lo escribieron fue en griego, que era el idioma del momento. Y en griego hay dos palabras griegas que traducen arrepentido. Observemos lo siguiente. ¿Qué ha mandado Dios? ¿A entristecernos o a arrepentirnos cuando pecamos? Entristecerse, dice el diccionario Webster, es sentir o expresar el dolor o la tristeza por los pecados de los delitos. Es sentir dolor, es expresar dolor o tristeza. Eso es entristecerse. Arrepentirse no es lo mismo. No es lo mismo que entristecerse.
El mismo diccionario dice que arrepentirse es dejar el pecado y dedicarse a la modificación de la propia vida. Entonces, no confundamos estar triste con arrepentido o estar arrepentido con estar triste. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿cuál cumple con el arrepentimiento bíblico? No la tristeza, sino el dejar el pecado y dedicarse a la modificación de la propia vida. El arrepentimiento bíblico no es sentir dolor o tristeza. El arrepentimiento bíblico no es expresar dolor o tristeza por los pecados o los delitos. El arrepentimiento bíblico es dejar el pecado y dedicarse a la modificación de la propia vida. Ahora, decía hace un momento que en el idioma griego hay dos palabras griegas que se traducen arrepentido. Una es la palabra metamelomai y la otra es metanoeo, que a través del Nuevo Testamento encontramos esas dos palabras traducidas por arrepentirse, arrepentido o un equivalente. La International Standard Bible Encyclopedia, hablando de metamelomai, dice, puede resultar en verdadero arrepentimiento o puede degenerar en mero remordimiento. Judas se arrepintió solamente en el sentido de lamentarlo, en el sentido de dolerle y no en sentido de abandonar el pecado. Metanoeo, dice la International Standard Bible Encyclopedia, expresa la verdadera idea del Nuevo Testamento del cambio espiritual implicado en el retorno a Dios de un pecador. El término significa tener otra mente, cambiar la opinión o propósito con respecto al pecado. Es equivalente a la palabra volverse del Antiguo Testamento. Vemos entonces la gran diferencia entre metamelomai y metanoeo. En el remordimiento, o sea, pues metamelomai, o sentir dolor, un hombre ve el amargo fin del pecado. En el arrepentimiento, metanoeo, se libera de ello. Ahora, señor Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente con respecto a estas dos palabras griegas, para que entendamos mucho mejor. Metamelomai significa lamentarse, arrepentirse. Y metanoeo significa cambiar de opinión o el propósito. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda. Cuando leemos entonces nosotros en Mateo 27:3 que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, la palabra utilizada no fue metanoeo, o sea, pues cambiar de opinión o el propósito, que realmente hubiera un cambio a mejor, una enmienda, sino la otra palabra, metamelomai. Y volviendo a leer lo que nos explica el señor Vine, se usa en voz pasiva en sentido de voz media, significando lamentar, arrepentirse. O sea, pues no un cambio, no un volverse del pecado que cometió, sino que lo lamentó. Se sintió mal. Es más, volvamos a leer las versiones que les había mostrado o leído hace un momento
¿Cómo vierten Mateo 27:3? La Biblia de las Américas dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. O sea, pues le dolió, se sintió mal, pero no realmente buscó cambiar de actitud, de conducta, de vida, devolverse del pecado. La Biblia en lenguaje sencillo dice, cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Eso es todo lo que le pasó a Judas. Se sintió muy mal. O como lo dice la palabra de Dios para todos, Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Sintió pesar por lo que había hecho. Mas no, bajo ninguna circunstancia, hubo en él el arrepentimiento que describe la Biblia que es necesario para el perdón de los pecados. Espero que quede claro eso, mis hermanos, para que cuando leamos en la Reina Valera que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, entendamos qué quiso decir con arrepentido, que sintió pesar, se sintió muy mal o sintió remordimiento, pero no lo que es el verdadero arrepentimiento. Ahora, continúa la lectura en Mateo 27:4 y dice, palabras de Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Para vergüenza propia, Judas confiesa que ha pecado al entregar la sangre de Jesús. No le echa la culpa a ningún otro, sino que se la echa entera a sí mismo. Parecía que iba por el camino del buen arrepentimiento, pero su arrepentimiento no era para salvación. Su tristeza no era para salvación. Recordemos estas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo nos habla de dos clases de tristeza. La tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. Un ejemplo. Aquellos que son amantes de las bebidas embriagantes aprovechan que llega un fin de semana, viernes por la noche, sábado, se la pasaron en bebidas, se emborracharon a más no poder. Y el domingo, por la mañana, cuando están en casa, se despiertan con un dolor de cabeza, con un guayabo, con unas ganas de vomitar. Y dicen, nunca más vuelvo a tomar trago, nunca más me vuelvo a emborrachar. Tristeza del mundo. Pero apenas se mejora, pasa la semana, al otro fin de semana está armando nuevamente su programa de bebidas y francachelas con sus amigos. Esa es la tristeza del mundo que produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es ese que realmente lo lleva a uno a decir, no más, he pecado, Señor, perdóname. Y empieza en su vida un proceso de cambio real, de alejarse del pecado. Y de eso no hay que arrepentirse. Pero de la tristeza del mundo, sí tenemos nosotros que arrepentirnos porque produce muerte. Eso fue lo que le sucedió a Judas. Tristeza del mundo, no la tristeza según Dios. Él confesó, yo he pecado entregando sangre inocente. Confesó, pero no ante Dios, sino ante los hombres. No dijo como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Dijo,
he pecado entregando sangre inocente. No había traicionado a Jesús porque tuviera dudas sobre la deidad del Señor. Lo había traicionado solo por avaricia egoísta, pero era demasiado tarde. No podía deshacer lo que se había hecho. A lo que los gobernantes no les importó en absoluto la conciencia de Judas. Había cumplido su propósito. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vemos entonces que Judas no realizó el arrepentimiento según Dios, sino el arrepentimiento según el mundo. Después de arrojar las piezas de plata en el templo, fue y se ahorcó. Creo que lo hizo por miedo a las consecuencias de lo que había hecho, no por tristeza según Dios. El verdadero arrepentimiento no había resultado en suicidio. Abrumado por la culpa, trató de escapar de su dolor mediante el suicidio. Un camino adoptado por muchos que han perdido la esperanza. Preguntémonos un momento, ¿qué habría sucedido si Judas hubiera esperado 3 días? ¿Cuán diferente podría haber terminado la vida de Judas si hubiera esperado solo 3 días? Porque a los 3 días el Señor resucitó. Si hubiera esperado 3 días, si hubiera tenido paciencia 3 días, hasta podría ser que hubiera ido donde el Señor y le hubiera pedido perdón por haberlo entregado para que lo condenaran a muerte. ¿Y saben qué hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo? Lo hubiera abrazado y lo hubiera perdonado. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Lo que hicieron los principales sacerdotes con el dinero es una ilustración clásica de la queja que Jesús había dicho antes sobre ellos. Él les había dicho a ellos, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los principales sacerdotes razonaron que era ilegal poner en la tesorería del templo dinero que se había pagado para traicionar a Jesús. Pero no les había importado en absoluto condenar a Jesús por una falta de justicia, de misericordia y de fe. Entonces decidieron usar este dinero para buscar un lugar de sepultura para los extranjeros y lo llamaron campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El dinero se utilizó para comprar el campo del alfarero. Así fue como murió Judas, hermanos. Ese fue el triste final de Judas. Si hubiera esperado 3 días, Judas no se hubiera suicidado. Y ya sabemos por qué no lo habría hecho. Y el Señor, si él lo hubiese buscado arrepentido por lo que había hecho, el Señor lo hubiera vuelto a acoger en su seno. Ese fue el lamento y la muerte de Judas. Los invito, hermanos, para la lección de mañana, en donde vamos a empezar a mirar
los juicios civiles, los 3 juicios civiles realizados por parte de Roma con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con Pilatos.